Recuerda quiénes somos. Fuimos los alborotadores, los revolucionarios, los radicales, los idealistas, los poco convencionales, los inconformistas, los fanáticos, los soñadores, los disruptivos, los pensadores y hacedores, los reformadores. Sacrificio era la palabra que nos definía. Puedes citarnos o no estar de acuerdo con nosotros, seguirnos o oponerte, pero lo único que no puedes hacer es ignorarnos, porque cambiamos las cosas, aceptamos responsabilidades, somos líderes en los negocios, inventores, influencers, innovadores, empresarios, amos y no esclavos de las circunstancias. No podemos ser comprados o vendidos. Nuestra conciencia es tan exigente con el deber como la aguja al polo. Defendemos la verdad aunque se caigan los cielos. Empujamos a la humanidad a su destino eterno, porque amamos a las personas y a Dios. Y aunque algunos piensen que tenemos un espíritu de oposición, nosotros lo vemos como espíritu pionero y espíritu de riesgo, espíritu emprendedor, espíritu misionero, el Espíritu Santo. Porque las personas que están tan locas como para pensar que pueden cambiar el mundo son quienes lo hacen. Fuimos creados para crear. A ver cómo va enredándose, ¿eh? Y nos lleva a los tiempos del fin. Vamos a ver si conseguimos que esto camine. Esta mañana decíamos, vamos a poner 2 o 3 diapositivas solo para recordar lo de la mañana. Hemos hablado de la metáfora de los 2 libros, ¿sí? El libro de la Biblia, que Dios ha inspirado, el libro de la naturaleza, que es creación de Dios. Y vamos a recordar los 3 grandes textos de Elena G. de White. Dios se nos ha revelado en su palabra y en las obras de la creación, de manera que a través de estos 2 libros podemos llegar a conocer mejor a Dios. Estos 2 libros, por eso he puesto estas flechas, están en armonía, puesto que proceden del mismo autor. Entonces uno no puede esperar que la Biblia diga una cosa y en la naturaleza encontremos otra. Y un libro ilumina al otro, se alumbran. Hay partes de la Biblia que se comprenden mejor a la luz de la naturaleza y hay aspectos de la naturaleza que se entienden mejor a la luz de la Biblia. Eso es mi testimonio que puedo dar esta tarde. Una y otra vez lo he visto. Así que, al igual que la mano derecha e izquierda, dijimos esta mañana, estos 2 libros trabajan, se complementan, forman un equipo para ayudarnos a conocer mejor a Dios. Lo lamentable es que esto, con el paso del tiempo, dejó de ser. Y debido al énfasis que tomó la Reforma, ya hablamos de esto, pues finalmente se especializó, se quedó la teología reducida a la Biblia y las ciencias naturales a la naturaleza. ¿Sí? Cada uno se fue a su casa. Aquí la sola escritura y aquí la sola natura. Nadie tiene nostalgia por el otro, ¿sí? Sino que están muy a gusto los 2. De verdad, muy a gusto, ¿sí? Y esto es muy triste, ¿sí? O sea que deberíamos de aspirar a conseguir tener los 2 libros, ¿sí? Y estudiar los 2 libros. Si es que nos importa a Dios. Fijaros lo que me atrevo a decir. Es decir, si yo quiero conocer a Dios, quiero comprenderlo y Él se manifiesta a través de 2 libros, pues me interesan los 2 libros. ¿Eh? Bueno, bien. Ahora viene lo grave. Debido a que se separan y que cada libro trabaja por separado y los que estudian cada libro se endiosan, ¿me permiten la expresión? Se endiosan en sus especialidades, empiezan a haber problemas. Y fijaros qué problemas. Con el paso del tiempo, fijaros que hemos contado esta mañana la historia muy bonita, siglo XVI y XVII. Pero ahora ya con el siglo XVIII, XIX, XX, hasta el día de hoy, se ha ido borrando a Dios. ¿De dónde?
de los dos libros. ¿No? ¿Qué dice la Biblia? Que es mejor que estén dos que uno, ¿no? ¿Y por qué? Porque si uno cae, el otro le levanta. Pero como estos dos libros se han separado, irremisiblemente, no se hablan, están peleados, entonces cae uno y no está el otro para ayudarle a subir. Cae el otro y no está el uno para ayudarle a subir. Y entonces caen los dos. ¿Cómo tentó el diablo a Adán y Eva? Porque tentó a uno y luego tentó al otro. Si Adán y Eva hubieran estado juntos, que era el consejo que le dio Dios a ellos, los ángeles dijeron, no os separéis. Si estáis juntos os apoyaréis. Pero no, ella tiró por un lado, él se quedó en otro lado, así que el diablo tentó de una manera a ella y a través de ella tentó a él y al final cayeron los dos, por haberles faltado el soporte del otro. Y esto es otro ejemplo igual. Si los dos libros hubieran estado juntos, se hubieran ayudado en las crisis. Pero cuando llegaron las crisis estaban solos y cada uno peleó su batalla en soledad sin el aporte del otro. Y al final los dos libros cayeron. Es decir, la alegría es que Dios se revelaba a través de los dos libros, lo acabo de recordar. ¿Sí? Parece mentira que dos libros que apuntan a Dios, ahora ya no hablan de Dios. ¿Habrá algo más grave que eso? Dos libros que están ahí para ayudarnos a conocer a Dios, porque a través de los dos libros Dios se revela, ahora tenemos dos libros donde Dios ya no está. Se ha sacado a Dios de los dos libros de la metáfora. Ya no hay metáfora. Esto se acabó. Ya no hay metáfora. A través de la teoría de la evolución se sacó a Dios de la naturaleza. Y a través del método histórico crítico se sacó a Dios de la Biblia. Increíble, ¿verdad? ¿Verdad? Que uno puede decir, pero sí, la Biblia, si hay algo característico de la Biblia, es que está llena de Dios por todas partes. Desde el primer versículo que está Dios hasta el último del Apocalipsis que está Dios. ¿Cómo puede ser que el ser humano sea capaz de sacar a Dios de los dos libros? Lo ha hecho. De la naturaleza, como que uno es más comprensible. Bueno, es más fácil sacar a Dios de la naturaleza. De hecho, empezó por ahí, ¿sí? El primer libro del que se sacó a Dios fue la naturaleza. Y al poco tiempo cayó la Biblia. No tenía el apoyo de la naturaleza tampoco tenía el apoyo de la Biblia. Entonces, con la teoría de la evolución, sacamos a Dios de la naturaleza. Y con el método histórico-crítico, lo sacamos de la Biblia. Increíble. Fijaros la teoría de la evolución, así a grandes rasgos. No se necesita un creador sobrenatural para explicar la naturaleza. Ya no lo necesitamos, podemos explicarla sin Dios. Tremendo. A través de procesos naturales, claro. Ya que el origen del universo, el origen de la vida, se han producido mediante un proceso natural al azar. Y como resultado de la sola acción de leyes y procesos naturales como las mutaciones o la selección natural que han actuado a lo largo de periodos largos de tiempo. Ahí tienen la teoría de la evolución así a grandes rasgos. ¿Sí? La ciencia sí, no me sale la palabra. Toma una acción fuera de lugar, una especie de espíritu orgulloso, de soberbia. Y entonces dice, yo no necesito a Dios para explicar la naturaleza, ni lo necesito para explicar el origen de la naturaleza. Y la naturaleza, además, yo la puedo explicar perfectamente sin Dios. Y entonces, a través de una serie de leyes naturales, mutaciones, selección natural y una serie de cosas más, finalmente se consigue explicar toda la naturaleza, su origen incluido, y entonces no necesita a Dios. Por eso está muy bien la ciencia sin Dios. No hay nostalgia de Dios. Tan bien, sí. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa con la Biblia. Fijaros lo que pasa con la Biblia. No sé si han oído hablar del método histórico crítico, no sé si han oído hablar de la alta crítica, de la baja crítica. Bueno, es aplicar el método científico que se descubrió para la naturaleza, es aplicarlo ahora a la Biblia.
¿Sí? La metodología científica, la manera de trabajar la naturaleza que inventaron los científicos para estudiar la naturaleza, ahora se aplica a la Biblia. Y el resultado, pues, es un desastre. Mirad, voy a poneros solo 3 puntos para no amargar la tarde. No se considera la literatura del Antiguo Testamento, por ejemplo, de origen divino humano, sino solo humano. Es decir, no está inspirada por ningún Dios, simplemente la Biblia es un libro como otro, o una colección de libros como otros, antiguos, que recogen tradiciones, leyendas, mitos, pero nada más que eso. Se considera que las narrativas de Génesis 1 al 11 no son confiables desde el punto de vista histórico, sino que son una colección de mitos y leyendas. Todo lo que narra Génesis 1 al 11, borrado del mapa. ¿Qué es Génesis 1 al 11? Una colección de mitos, leyendas, cuentos, tradiciones, pero no hubo una creación, no hubo una entrada del pecado a través de una serpiente que habla con un ser humano, eso es un cuento, ¿sí? No hubo ningún tipo de diluvio, no hubo un arca de Noé, no hubo una torre de Babel, bueno, todo patas arriba. Y tercer punto, no aceptan los milagros. Se interpretan los textos bíblicos por causas naturales, siempre causas naturales. Es decir, tiene que tener alguna razón a través de leyes de la naturaleza para explicar el milagro. Si se cayeron las murallas de Jericó, fue porque hubo un temblor, un terremoto en ese momento, y las tiró abajo. O chocó un asteroide en ese momento y tiró abajo, dio esa coincidencia. O 1,000,000 y pico de personas, que eran los israelitas, recuerdan, que dieron vueltas alrededor, y en un momento determinado, ¿qué hicieron? Gritaron todos. Entonces ese grito en un círculo, eso hizo una onda sonora de tal manera que tiró los muros abajo. Pero no hay Dios que los tiró, quiero decir, ninguna explicación sobrenatural. Hay explicación natural. ¿Y saben qué? Esta tendencia por explicar todo de forma natural está en las iglesias. ¿Sí? Nos encanta poner los vídeos cuando hay una explicación natural para un milagro bíblico. Ya no hay milagros, todo tiene explicación natural. Por lo tanto, no necesitamos ni a Dios, ni a ángeles, ni nada, porque todo finalmente es una causa natural. ¿Qué os parece? Pues ya hemos sacado a Dios de los 2 libros. Estábamos explicando hace un momento que son esos 2 libros imprescindibles para conocer a Dios, pero ya está fuera, los 2 libros. Bueno, pues esta es una historia triste, una historia triste. Bueno, bien, fíjense qué pregunta hace Peter Hess. Este señor es el que decía que los 2 libros nos dan a conocer a Dios, ¿recuerdan? Lo que conocemos de Dios. Bueno, pues fíjense qué pregunta hace. ¿Puede ser útil el tema de los 2 libros de Dios en un mundo de interpretación histórico-crítica de la Biblia, como acabamos de ver, y en un mundo en el que los paradigmas de la evolución rigen las disciplinas científicas? Es decir, ¿hoy día esos 2 libros nos valen? ¿O los dejamos como algo que ya no sirve para llegar a Dios, no? Bueno, vamos a tratar de contestar esa pregunta. Claro que sí vale la metáfora, claro que sí. Ese es mi planteamiento a lo largo de estos días. La metáfora para mí sigue en pie y por supuesto que sigue hablando de Dios. Bueno, pero fíjense cómo los hombres han sacado a Dios de en medio. Estoy contando la historia muy corta. Esto es todo un novelón de cosas que pasan. No crean que se sacó a Dios del libro de la Biblia y de la naturaleza así de un plumazo de un día para otro. Se llevó todo un proceso. Muy bien. Así que fíjense, necesidad de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de apoyar la doctrina de la creación. O sea, esto es una necesidad. No es un recreo, no es una cosa que sería conveniente. No, es algo que hay que hacer. Que hay que hacer porque ya van a ver que nos toca a nosotros hacer eso. Y que nos ayudan, no estamos solos tampoco. Fíjense, el sábado,
Ya el pastor Bor ha hablado mucho del sábado, a mí me encanta escucharlo, así que después de mi conferencia me quedé allí al final, lo escucho mucho por video y demás, pero ahora que lo tengo en carne y hueso, ¿no? En vivo y en directo, para mí es una ocasión muy grande. Siempre aprendo de él muchísimo. Entonces nos ha hablado del sábado desde distintas perspectivas, estamos aprendiendo mucho, y es que nuestra iglesia está dependiente del sábado. Nuestras doctrinas están dependientes. El sábado es la doctrina base sobre la que construimos, porque si no hay creador, ya lo van a ver dentro de un rato, y si no, hoy nos entrará mañana por la mañana, que el sábado está ahí en la base. Si se nos va abajo eso, se va abajo todo el cuerpo doctrinal, no exagero, ya lo van a ver. Acuérdate del día del sábado para santificarlo, porque en 6 días hizo el cielo, la tierra y el mar. Es decir, ahí, en el mandamiento del sábado, está la esencia, ¿no? Es decir, ahí viene el nombre del Creador. O como decía el pastor Bor esta mañana, es la firma, ¿no? Los 6 días es el cuadro y el 7 es la firma de ese cuadro. O sea que el sábado es fundamental porque apunta al Creador sí o sí. Muy bien. Pero hay otra cosa interesante. ¿Sí? ¿Qué pasa con el mensaje del primer ángel? Pues que apunta a la creación también, ¿no? Vi un ángel con el Evangelio eterno para predicarlo, y este Evangelio decía 2 cosas, ¿no? Anuncia la hora de su juicio y, es lo que quiero subrayar, decía a gran voz: reverenciad a Dios, dadle gloria, adorad al que hizo el cielo y la tierra. Y a mí me llama mucho la atención, porque este mensaje pues fue dado 1800 y poco, después del gran chasco. Algunos lo colocan un poquito antes incluso, cuando ya estaba Miller predicando sobre la segunda venida. Y hay algunos, es difícil localizar en el tiempo los mensajes de los 3 ángeles, pero más o menos podemos imaginar que en torno a 1800 y algo se empieza a predicar este mensaje. Bueno, fíjense lo que dice Elena G. de White aquí. El deber de adorar a Dios estriba en la circunstancia de que Él es el Creador y que a Él es a quien todos los demás seres deben su existencia. Y fíjense que dice a continuación: cada vez, me encanta esto, cada vez que la Biblia presenta el derecho de Jehová a nuestra reverencia y adoración, menciona las pruebas de su poder creador. Es decir, cada vez que Dios se presenta como creador. Y es muy interesante esto, estamos hablando del Antiguo Testamento. Así que es evidente que el mensaje del primer ángel, una de las cosas que está diciendo es que tenemos que volver a Dios y reconocerle como creador. En una época, siglo XIX, donde se está quitando a Dios de los 2 libros, porque es en el siglo XIX cuando Charles Darwin, en 1859, va a publicar El origen de las especies, y va a ser también en ese siglo, sobre todo, y siglos posteriores, donde está surgiendo la alta crítica y toda esta metodología que acabo de mencionar, que va sacando a Dios de la Biblia también. Entonces es muy interesante que al mismo tiempo que está ocurriendo el mensaje del primer ángel, al mismo tiempo está ocurriendo este desastre intelectual en que se está sacando a Dios de los 2 grandes libros que hablan de Él. Y como sé que no os lo creéis, vamos a dar detalles. Fijaros, 1831 a 1836 están las predicaciones de Miller sobre la segunda venida, a grandes rasgos siempre. 1831-1836, yo no he arreglado las fechas, ustedes compruébenlo. Darwin realiza su viaje del Beagle alrededor del mundo, que le ocupó casi 5 años. Charles Darwin, yo podría presentarlo esta tarde perfectamente como el pastor Charles Darwin. El único título académico que tenía Darwin era pastor. Él estudió teología en una buenísima universidad,
nada menos que la Universidad de Cambridge, de Inglaterra. Muy buena universidad. Sacó buenas notas y se licenció, se graduó en teología. Es el único título académico, porque ha pasado la historia por su contribución en la naturaleza, como es la evolución, pero eso ha sido como autodidacta. A él le encantaba la naturaleza y estudió de una manera autodidacta y se desarrolló en esa área porque le encantaba. Termina la carrera, finales de mayo, primeros de junio, estamos hablando del hemisferio norte. Se va de vacaciones y está esperando que le den una iglesia como pastor cuando regresa de vacaciones. Terminó bien, tenía trabajo, le iban a dar una iglesia anglicana, estamos hablando. ¿Y qué pasó? Pues que nunca llegó a pastorear ninguna iglesia. ¿Por qué? Porque en ese verano se cruzó el viaje del Beagle. Había que hacer un viaje alrededor del mundo para cartografiar las costas de determinados lugares, entre ellos Sudamérica, porque el Beagle rodeó toda Sudamérica. Entró más o menos por la zona de Brasil y fue dando toda la vuelta hasta las Galápagos, hasta Ecuador. Y después de las Galápagos ya enfiló por el Pacífico, Australia, Nueva Zelanda. Entonces dedicó mucho tiempo a la costa sudamericana. Entonces necesitaban un naturalista. Entonces Darwin se presentó y ganó la plaza. Y ahí hizo un Darwin antes y un Darwin después. 5 años prácticamente duró esa vuelta al mundo, porque iban parando aquí, parando allá, unos cartografiaban, y Darwin con gente que le ayudaba, bajaba del barco, visitaba la zona costera, tomaba nota de animales, de minerales, de fósiles. Bueno, ese viaje cambió a Darwin, porque Darwin era creyente, era creacionista. La mayoría de su época eran creacionistas, igual que hoy día la mayoría son evolucionistas, entonces la mayoría era creacionista. Darwin era creacionista, salió en el viaje del Beagle siendo creacionista, pero pasaron un montón de cosas, es una historia larga que no la vamos a citar, pero debido a la lectura de libros, a la influencia de personas, a lo que observó y vio en su viaje, empezó su mente a cambiar, y de ser un creacionista futuro pastor, terminó por dar una de las teorías que más daño ha hecho a la religión. Porque yo catalogo la teoría de la evolución como una bomba a la fe. De verdad, una bomba a la fe. La teoría de la evolución no es una cosita así, de 3 al cuarto, que uno enseguida... No, la cosa es complicada. Pero fíjense, de 1831 a 1836, mientras Miller está predicando la segunda venida, en la mente de Darwin está ocurriendo una transformación. Está cambiando de forma de pensar y de razonar y de ver las cosas. Así que el Darwin que salió del viaje del Beagle en 1836 no era el Darwin que entró. Bueno, 1842, 1844, tiene lugar un movimiento mundial relacionado con la segunda venida. ¿Y qué pasa con Darwin? Miren, 1837, Darwin abre el primer cuaderno de notas, ¿sí?, donde refleja cómo está cambiando de manera de pensar. Eso está entre nosotros. 1839, están ya los principios de la teoría evolutiva. 1842, escribe a lápiz un resumen de 35 páginas sobre la teoría de él, ¿no?, de la evolución. 1842, fíjense, aquí tenemos algunos predicadores que están predicando sobre el sábado. Es que es increíble. Mientras en una parte del mundo se está fraguando una teoría destructiva de la fe, como pocas han habido, en otra parte se está predicando la segunda venida y el sábado como un descubrimiento, justo el sábado que apunta al Creador, todo lo contrario de la teoría de la evolución. La teoría de la evolución saca al Creador, el sábado lo pone. Es muy interesante. Fíjense, 1844, ¿le suena esta fecha? La estamos celebrando, mañana se celebra en todo el mundo.
No la celebramos el 22 porque creo que cayó miércoles o algo así. Entonces el sábado se va a celebrar. 1844 amplía el resumen. ¿Saben por qué se va a celebrar? Cierro el paréntesis, 175 años. Es que es una cifra típica para una celebración, ¿no? Bueno, amplía el resumen, Darwin lo amplía a 230 páginas. ¿Saben? Mírenlo en internet. Ensayo de Darwin de 1844. Y van a ver, justo en 1844, él tiene listo su teoría de la evolución. Y la tiene lista para publicar. Y como no estaba seguro, porque él tenía ciertas enfermedades que trajo del viaje del Beagle, pues tenía miedo que muriera en cualquier momento, entonces le dejó a su esposa, ¿sí? Le dejó el borrador, digamos, para publicar, listo para publicar, y el dinero para publicarlo, para la primera edición. O sea que no fue simplemente un manuscrito, sino fue un borrador listo para publicar, 1844. ¿Habrá más coincidencia? Es que es increíble. Y 1844, pues estamos ahí, con el gran chasco, y Elena G. White tiene su primera visión. ¿Se dan cuenta qué vida paralela? A mí es que me pone la carne de gallina esto. Mientras en Inglaterra se está gestando una de las teorías más destructivas de la fe, como no conozco otra, al mismo tiempo en Estados Unidos se está gestando una iglesia, que es la nuestra, que va a tener un papel muy importante en esto. Ya lo vamos a ir viendo, el papel tan importante que tenemos en el tema de la creación, defender al creador, ¿no? ¿Se dan cuenta? Además me llama la atención, entre la madre y la hija, ¿no? Porque finalmente Inglaterra es la madre patria de Estados Unidos. Es interesante, ¿no? Mientras en un lado está ocurriendo una cosa, en el otro lado está ocurriendo otro. Al mismo tiempo, de manera paralela, ahí lo tienen más o menos. Bueno, la historia sigue. En 1845 se escribe un trabajo muy serio sobre el sábado. Es una de las verdades que se van descubriendo de a poco. 1846, nada menos que Bates, ¿sí? Escribe sobre el sábado una obra fantástica, un estudio que vale la pena leerlo a pesar de los años, sobre el sábado, ¿no? Y Elena G. White publica una de sus visiones. 1844-1863 es el periodo de formación del sistema de doctrinas de la Iglesia Adventista. Año arriba, año abajo, más o menos en ese periodo. Estamos naciendo como pueblo, ¿sí? Y hay pioneros que están estudiando las Escrituras como nunca, como decía esta mañana. Y fruto de la investigación bíblica fuimos descubriendo verdades que ni Lutero conocía. Por eso Elena G. White dice, no, la reforma no terminó con Lutero, Lutero la inició, pero eso continúa. Pero fíjense qué interesante lo que va a pasar ahora. Década de 1860 se organiza la Iglesia, ahora a nivel administrativo. En el primer caso es a nivel doctrinal, el segundo administrativo. Nos organizamos ya como Iglesia. Bueno, bien, fíjense qué pasa. 1858, Wallace envía a Darwin su hipótesis. Wallace es otro científico que está trabajando en las antípodas de donde está Darwin. ¿Sí? Está en la zona de Indonesia y ahí él está viendo la teoría de la evolución y se le ocurre la misma teoría que a Darwin. No sabía el uno del otro. Bueno, sí, Wallace sí que sabía de Darwin, pero Darwin no había publicado su teoría. Darwin tenía mucho miedo en publicar su teoría. Él podía haberla publicado mucho tiempo. Bueno, el ensayo de 1844 podía haberlo publicado, nunca se publicó. Así que de 1844 a 1859, eso ya les está diciendo cómo demoró y demoró y demoró. Hay estudios hechos de por qué Darwin no se animaba a publicar. Muy interesante eso también. Pero podía haber publicado antes El origen de las especies porque estaba listo. Bueno, Wallace se le ocurre la misma cosa, la misma teoría, coinciden. Wallace le escribe a Darwin y le dice, mira lo que se me ha ocurrido sobre el origen de las especies. Y cuando Darwin lo lee, dice, wow, es exactamente mi teoría.
Además la ha resumido como igual yo no hubiera sido capaz de resumirla como lo hace Wallace. Y hay que decir a favor de Darwin que en lugar de decir, pues me voy a adelantar, le voy a decir que la teoría no vale gran cosa y yo lo publico. Conocen un poco, ¿no?, esta especie de competencia de quien publica el primero es el que se lleva el honor. El que publica después pues ya tiene que citar al anterior porque ya se le adelantó. Entonces Darwin le podía haber dicho a Wallace, pues mira, no es gran cosa, no estoy de acuerdo contigo, no. Porque Wallace le pregunta a Darwin, ¿qué te parece? O Darwin simplemente pues finge que se ha perdido y nunca recibió eso. No, podía haber, pero él fue honesto. Y entonces presentaron los dos ante la Sociedad de Ciencias Naturales, digamos, de Inglaterra, presentaron los dos el trabajo al mismo tiempo, ¿sí? De manera que no fue Darwin el del origen de las especies solo, sino Wallace y Darwin. Pero ¿por qué pongo ahí Wallace? Porque Wallace le pegó el empujón que le faltaba a Darwin para publicar. Él no se decidía qué hago, los amigos le decían, públicalo, que algún día se te va a adelantar alguien, llevas años con eso y de ser el primero puedes terminar siendo el segundo. Cuando recibe esa carta de Wallace y le envía su propuesta y ve que es semejante a la suya, ahí dijo ya. Entonces cogió el texto el borrador de 1844, lo amplió y eso es el origen de las especies. Muy bien. 1859, ya lo he mencionado, se publica finalmente el origen de las especies, lo publica en solitario, es decir, Wallace y Darwin lo presentan ante la sociedad, digamos, científica en conjunto, pero a la hora de publicar es Darwin el que lo hace en solitario. En 1872 publica la sexta edición. ¿Qué quiere decir? Que de 1859 a 1872 Darwin emite 6 ediciones, con un éxito editorial sin precedentes. El primer día que Darwin publicó su Origen de las especies se vendió. El que se enteró que había un libro interesante por ahí, fue al día siguiente a la librería, se encontró que ya no quedaba ningún ejemplar. Se había agotado en un día. Imaginémonos el éxito editorial que tuvo este libro. Las 6 ediciones, Darwin era muy interesante su trabajo. Recibía las críticas, que las tuvo. Pensemos que era una sociedad creacionista, por lo tanto la sociedad creacionista reaccionó a Darwin y le enviaba sus notas y sus críticas. Entonces, en la siguiente edición, él ponía esas críticas y las contestaba. Fue muy honesto en su trabajo, ¿eh? Así que, en ese sentido, hay que decirle que el trabajo estuvo bueno, aunque no estemos de acuerdo con él, claro. En 1872 se establece que, en Battle Creek se establece la primera escuela de primaria y la de secundaria, y en el 75 la primera universidad. ¿Se dan cuenta las cosas que están ocurriendo en nuestra Iglesia y en la teoría de la evolución? Paralelas más o menos a la par. Es que es increíble, es que yo cuando esto lo estuve pensando y desarrollando dije, es que nuestra Iglesia, la historia de nuestra Iglesia ha surgido en una época clave. No hemos salido en cualquier momento, sino que eso era el momento. Entonces, claro, la pregunta que yo me hago es ¿quién fue el primero? Es decir, ¿será que al diablo se le ocurrió inspirar a estos hombres? Porque yo creo que inspiró a los dos. Como el diablo veía que... estoy pensándolo yo, ¿sí? Eso a lo mejor no tiene nada que ver con la realidad. Pero a lo mejor estabais hostigando a Darwin para que publicara y que no se decide, y dice, verás tú cómo se decide. Y a lo mejor inspiró a Wallace también, y cuando Wallace le escribe, entonces dice, uy, esto hay que escribirlo. Es como un empujón que recibió Darwin, ¿eh? Bueno, ¿fue el diablo que quiso sacar esa teoría para acabar con la fe? ¿O fue que Dios había pensado en un pueblo como el nuestro y el diablo se enteró y dice, vamos a sacar una teoría que sea demoledora, que haga el contrafuerte, la contrapartida? ¿Fue uno o el otro? ¿Quién fue el primero y quién fue el que reaccionó? ¿Eh? A mí me parece que debió ser el diablo, porque nosotros somos un pueblo profético, pero no nos vamos a meter con eso. Bueno, aquí he hecho un resumen, no lo vais a ver porque la letrita es muy chiquita,
pero aquí arriba he puesto yo las fechas de cuando... Aquí arriba he puesto yo las fechas aproximadas siempre de cuando tuvo lugar el mensaje del primer ángel, el mensaje del segundo y el mensaje del tercero. Ya sabéis que después del primero viene el segundo, pero se sigue anunciando el primero, luego viene el tercero, pero se sigue anunciando el 1, 2, 3, y al final son los 3 mensajes a la vez. Pero hay unas fechas, los historiadores han puesto unas fechas, 1839, 1840 para el primer mensaje, 1843 segundo, y 1844, 1863 el tercero. Bueno, más o menos, ¿sí? Entonces aquí tienen la historia de nuestra Iglesia y aquí el desarrollo de la teoría de la evolución de Darwin. Si miraran las fechas, hay muchas que coinciden. Es decir, se nota que en ese siglo XIX está surgiendo la teoría y estamos surgiendo nosotros. Y es interesante. Por eso yo creo que somos un pueblo que tenemos una misión, bueno, tenemos varias misiones, pero una de ellas es representar al Creador. Nos han sacado al Creador de la naturaleza y nos lo han sacado de la Biblia. Tenemos una misión de ponerlo en los 2 libros, ¿no? ¿Ah? Bueno, aquí tenéis a Darwin, su libro. El origen de las especies se publicó en Londres el 24 de noviembre de 1859. Se hicieron 1.250 copias en la primera edición, que se vendieron todas el primer día. O sea, la gente conocía ya a Darwin, ¿eh? Darwin había hecho otros escritos que no tenían nada que ver con la evolución, pero ya se lo conocía, era conocido. Entonces, cuando dijeron que eso, ya saben cómo es cómo se corre la voz, y entonces no había publicidad y estas cosas, ¿sí? El boca a boca es increíble. Oye, que Darwin ha publicado, que dice el editor tal que mañana sale, y sí, y al final 1.250 copias desaparecieron como nada. El que, siempre hay uno un poco más despistado, el que se enteró cómo que, y fue al día siguiente, pues lo siento, ya no quedan más. ¿Cómo que no quedan más? Pero si me dijeron que salía ayer, imagínense, pues ya no quedan más. Ha venido tal tropel de gente que se vendieron todos. Así fue el éxito que tuvo. ¿Ah? Bueno, los creacionistas se metieron con Darwin por todos los lados, ¿eh? Lo criticaron, escribieron de esto, lo otro. No crean que los creacionistas se quedaron con los brazos cruzados viendo qué es lo que estaba pasando. Hubo una reacción, ¿eh? El libro, lo tienen escrito, desencadenó reacciones no solo entre los científicos creacionistas. Esta mañana hemos hablado del siglo XVI, XVII, que eran científicos que dio lugar a toda una revolución científica, que eran creyentes, eran creacionistas. Bueno, pues en la época de Darwin todavía quedaban científicos que eran creacionistas. Fijaros, ya estamos en el siglo XIX, pues aún quedaban algunos así, reaccionaron, claro. Pero también entre la opinión pública, imaginémonos la que se armó, que había salido una teoría buenísima que echaba por tierra al que Dios era el creador, que explicaba muy bien el origen sin Dios. Eso fue detonador, la gente toda quería saber, eso fue revolucionario, de verdad. Así que en periódicos, en revistas, pues se metieron con Darwin. Estos son dibujos de la época, ¿eh? No lo he puesto para ilustrar la diapositiva. Son dibujos, veis que aquí está la cara de Darwin, que estaba abrazando a un mono, ¿sí? Aquí aparece la cara del bulldog de Darwin. El bulldog era un científico que defendió a capa y espada a Darwin, y le llamaron el bulldog porque mordía, era muy inteligente y era muy difícil hacerle la contra en público, ¿eh? Ya sabéis que a los norteamericanos les gusta este tipo de cosas, y los ingleses, que son padres de esta otra nación, hacen la misma cosa. Entonces hacían este tipo de entrevistas públicas, y era tremendo, ¿eh? Había muy pocos creacionistas que querían salir en un cara a cara con este hombre, ¿eh? Bueno, pues ahí los tenéis los dos en un dibujo, pues haciendo el circo, ¿eh? Aquí tenéis a Darwin, todo un cuerpo de mono, con su cara. Es decir, se metieron con él todo lo que pudieron y más. Pero, tristemente, no hubo nada que hacer. Mirad, el rechazo de las ideas de Darwin por parte de elementos eclesiásticos se produjo primeramente en Inglaterra, lógico.
es en donde sale el libro, el primer encontronazo es con los eclesiásticos. Eclesiásticos se refiere a sacerdotes, pastores. Cuando leyeron la obra hubo una reacción. Bueno, después, con miembros de la Iglesia, mirad lo que pasa después. Después el asunto pasa a países católicos como Francia, Italia, España. De España podría contaros muchas cosas. Por ejemplo, en una universidad pública, si se sabía que tú eras seguidor de Darwin, que tú enseñabas la evolución, perdías el puesto de trabajo. Es que yo podría contaros muchas historias. Hubo una persecución de los evolucionistas, pero nada más. Tú trabajabas para un colegio privado, de curas o de monjas, y alguien te descubría en la habitación un ejemplar del origen de las especies, chao, te vas a tu casa, se acabó. No, es que yo lo he traído para leerlo, no es que no debes ni de leerlo. O sea, hubo una reacción muy grande al escrito de Darwin, en varios países. Bueno, hubo rechazo, no crean que él publicó esto y todo el mundo alegre y pasó de forma de pensar. Hubo una reacción muy fuerte en varios países. Bueno, en Alemania el sínodo de los obispos reunido en Colonia en 1860 condenó el evolucionismo por estar en contradicción con la escritura y la fe católica. Los católicos también hicieron su parte de reacción e hicieron escritos condenando esa teoría. O sea que hubo mucha reacción, pero mirad lo triste. Lo triste es lo que voy a escribir ahora. En menos de 10 años, eso no es nada, después de la publicación, la mayoría de los científicos del mundo aceptó la teoría de Darwin. O sea, hubo una reacción muy fuerte, escritos y sínodos, y persecución, como lo que acabo de comentar, si se enteraban que tú enseñabas la evolución y ibas fuera, todo lo que quieran. Pero en 10 años la evolución estaba implantada en la mayor parte de las universidades del mundo. Y ya tenía todo un ejército de seguidores. Bueno, ¿sabéis por qué? ¿No os preguntáis por qué? ¿Por qué corrió como la pólvora la teoría? ¿Por qué tuvo éxito desde el primer día? Ya os he comentado las anécdotas, cómo se vendieron sus ejemplares. Segunda edición, tercera edición, todas las ediciones se agotaban. Como si la gente estuviera con hambre. ¿Por qué? Pues porque no conocían el libro de la naturaleza. Entonces no estaban preparados para hacerle frente. Por eso en 10 años no estaban preparados, hablo en serio. No habían abierto en su vida el libro de la naturaleza. Cuando llega una teoría sobre la naturaleza, los coge desprevenidos y no saben qué decir. No se pueden imaginar la de tonterías que escribieron los creacionistas. Si uno se pone a mirar la literatura de reacción a Darwin, yo hubiera preferido que eso nunca se hubiera escrito. ¿Sí? Porque quedamos peor. Si cuando tú te defiendes de una crítica y te defiendes de mala manera, pues escuché, es preferible estar calladito y decir, bueno, vamos a ver, voy a pensarlo. Yo a veces prefiero decir eso, voy a pensarlo, pero no contestar cualquier cosa y quedas pues fatal. Bueno, esto es una historia muy triste que nunca tenía que haber sucedido. Yo me hubiera gustado quedarme en el siglo XVI y XVII, que la cosa era muy bonita, pero esto fue de mal en peor. Y no acaba, la historia sigue hasta el día de hoy. Ya llegaremos ahí. Mirad que yo no soy de Estados Unidos, ni tengo ningún negocio con Estados Unidos. Quiere decir que lo que voy a decir ahora no es porque yo estoy interesado en ese país, para nada, ¿sí? Lo respeto, como respeto a cualquier país, pero no tengo un interés especial. Pero yo tengo que reconocer en esta tarde que el único país del mundo, ¿me escuchan?, que le hizo frente a la teoría de la evolución fue Estados Unidos. Todos los otros países sí, agacharon la cabeza. Pero Estados Unidos dice, ¿qué es eso de la teoría de la evolución? Como país, no 4, porque en los demás países yo puedo contar la historia de alguno que sí que se plantó, pero como individuo, pero no como nación. La nación reaccionó, dijo, ¿cómo se puede decir estas barbaridades en contra de la palabra de Dios?
y reaccionó. Y ahí tenéis creacionismo en Estados Unidos. Fijaros desde cuándo reaccionó, desde el primer día. Desde 1859 hasta el día de hoy, y os voy a contar más historias, el darwinismo es rechazado de manera notable por parte de algunos sectores religiosos protestantes de Estados Unidos, dando lugar a enfrentamientos entre creacionistas y evolucionistas. Le plantaron cara, cosa que no puedo decir de mi país y otros países. Al principio muy bravos, pero eso duró poquito. ¿Sí? Es como yo qué sé, una gaseosa que la abres de entrada bien, pero al poquito ya se acabó toda la historia. Bueno, pues entonces voy a contaros algo de Estados Unidos que me parece honorable, desde el punto de vista mío por lo menos. Voy a poner 3 etapas. La primera se llama, o la he llamado, creacionismo de primera reacción. ¿Sí? Es un creacionismo visceral. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué están diciendo? ¿Pero será posible? Y entonces reaccionas, ¿no? Pero hay más de emoción y de sentimiento que de cabeza y de razón. Y entonces, pues es una reacción que no te lleva muy lejos. Y así fue. Es un creacionismo fundamentalista sin base científica que utiliza en la batalla contra el evolucionismo todos los medios posibles, medios jurídicos, medios verbales, medios políticos. Jurídicos es con las leyes. Es decir, vamos a poner leyes que impidan, fíjense qué cosa, que impidan que en las escuelas se enseñe la evolución. Verbales. Bueno, ya saben que en Estados Unidos les gusta a los políticos ponerse frente a frente y discutir y plantear. Y esas discusiones, debates, gracias. Políticos, tratando de que políticos creacionistas suban al poder y gracias a eso puedan imponer la enseñanza de la creación y prohibiciones para la enseñanza de la evolución. No, hubo una reacción muy fuerte. Este movimiento es una defensa a contracorriente que arremete contra los evolucionistas en el sentido más gráfico del término. Visceral, una palabra quizá que lo define, muy visceral, muy de entrada. ¡Wow! ¿Esto qué? No vamos a permitirlo. Bien, en política educativa, para que tengan una idea de esta época, en la década de 1920 hubo 36 leyes en 20 estados contrarias a la enseñanza del evolucionismo. En las escuelas públicas y favorables a la enseñanza del creacionismo. Aquí tenemos, por ejemplo, una de las leyes que estuvo entre 1925 y 1967. Y esta ley prohibía que en escuelas públicas, no estoy hablando que fuera una escuela de una religión en concreto, públicas, que no se podía enseñar. O sea, esto no lo ha hecho, que yo sepa, en ningún país. Bueno, bien. El juicio de Scopes, no sé si lo conocéis, es muy conocido, ocurrió en 1925, muy sonado. La historia es muy sencilla. Estaba la ley que prohibía, en ese estado, estaba la ley que prohibía la enseñanza del creacionismo, y entonces la sociedad evolucionista, que tenía una cierta relación con el evolucionismo, entonces provocó a un profesor para que adrede enseñara evolución, para ver qué pasaba. Entonces este profesor se presentó a clase un día y wow, le enseñó a los niños la evolución del hombre, que viene del mono, que la Biblia eso es mito y leyenda y bla, bla, bla. Esos niños fueron a casa horrorizados a contarle a los padres. Los padres que oyen a sus hijos lo que les enseñan, pusieron el grito en el cielo y reaccionaron, llevaron al profesor a juicio, porque son leyes estatales de aquella época, y entonces se celebra un juicio. Y es muy famoso este juicio. Se han hecho películas sobre él. En 1925 esta asociación desafió la ley que hemos mencionado antes. El profesor Scopes aceptó el reto. El juicio fue un pretexto. ¿Sí? ¿Para qué? Para llevar el debate creación-evolución a los tribunales. Supuso un gran descrédito para el creacionismo. ¡Ay! Los creacionistas
hicieron propaganda de ese juicio a bombo y platillos. No sé si se dice en Colombia igual. Llamaron a la prensa, llamaron a la radio, hicieron publicidad. En la sala de juicio no cabía, como se suele decir, un alfiler. Estaban seguros que iban a darle palo a la evolución y hicieron mucha publicidad. Bueno, pues los evolucionistas lo trabajaron muy bien, fueron más astutos. Entonces trajeron a grandes científicos preparados, grandes conocedores de la naturaleza, mientras que los partidarios del creacionismo no sabían de naturaleza. Y entonces cuando llegó el juicio, y eso que el juez estaba, como quien dice, pagado, ustedes saben cómo es el juicio en Estados Unidos. Primero hay que elegir el tribunal. Y a lo mejor se presentaba un catedrático de ciencias naturales de la universidad de no sé dónde, que era evolucionista, y entonces el otro abogado defensor decía no lo acepto para el jurado. Y se presentaba otro catedrático que era especialista en otra cosa, no lo acepto. ¿Sí? Es decir, el otro abogado fue rechazando del jurado a todos los que le parecía que podían ser peligrosos, ¿no? Y a pesar de eso, madre mía, el abogado defensor de este profesor Scopes salió allí al estrado, ya sabéis cómo son, empezó a hacer preguntas. Al final, el propio abogado fiscal, el que estaba acusando a este hombre, se puso, se mostró con ganas de ser él mismo el que declarara, ¿no? Es decir, que se le pudiera interrogar a él. Y porque estaba seguro de que, todas esas preguntas las iba a contestar y más todavía. Bueno, fue un desastre. Fue una humillación para el creacionismo muy grande. Los creacionistas hoy siguen contando esto, que la cosa no fue tan grande. Pero ¿sabéis qué pasó? Que en esta etapa de creacionismo visceral, pues era todo emociones, sentimientos, pero no había estudio. No había estudio. Entonces uno fue a defender, pues eso, con toda la energía y la emoción y los sentimientos, y ponía mucha emoción, pero no había ciencia. Y entonces los otros empezaron a hacerles preguntas que no podían contestar. Bueno, aquello fue un desastre. Pero aprendimos. Esto es lo importante, aprendimos. Hubo mucha gente que fue allí, que era creacionista, y cuando vio aquello, pues se pasaron al otro bando. ¿Sí? Igual que en el chasco de 1844, siempre pasa igual. Hubo gente muy entusiasmada, cuando no pasó nada aquel día, pues se marcharon. Y hubo gente que se quedó y se puso a investigar la Biblia y se planteó, ¿en qué nos hemos equivocado? Hay gente que es así, pero hay gente que es muy veleta, muy superficial, y va siempre de partido a partido, siempre buscan los partidos ganadores. Bueno, la justicia dictaminó que las leyes eran contrarias a la enseñanza del evolucionismo, así que se condenó a este profesor, porque según la ley no podía enseñar evolución, había enseñado evolución, creo que la multa fue como $100 o algo así, $100 en 1925, era un dineral. Al final no lo pagó porque los evolucionistas abogaron a favor de él y bueno, al final quedó aquello en agua de borrajas, quedó en nada. Pero el encuentro se había producido y eso fue lo importante para los evolucionistas. Bueno, ¿qué pasa como consecuencia de esto? Ya estoy terminando esta parte. Pues que hay una reacción por los creacionistas. Es decir, cuando tú eres consciente que has hecho el ridículo, pero tú estás convencido de que eso es la verdad, aunque no hayas sabido defenderla, pues ahora viene una reacción. No teníamos científicos creacionistas, pues habrá que hacerlos, ¿no? Jóvenes que prometen, que pueden estudiar carreras que tengan que ver con esto, biología, geología, paleontología, para tener gente preparada académicamente que pueda defender la creación. Vamos a crear instituciones, ¿sí?, para que se estudie la creación. Entonces, hubo una serie de reacciones. Vamos a hacer investigación en la creación, que nunca la habíamos hecho. Es decir, cuando nos dimos cuenta que con solo bla, 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 con palabrería no se arregla este asunto, pues nos pusimos ¿a qué? A estudiar. No estoy hablando de adventistas, ¿eh? Esto es una reacción del pueblo norteamericano, ¿sí? No estamos
mirando hacia la Iglesia en estos momentos, sino... Y eso se llamó creacionismo científico. A eso se le llamó creacionismo científico. Es la segunda etapa. Perfecto. En la década de 1960 se desarrolló en Estados Unidos el llamado creacionismo científico, que se caracteriza por la asunción de la literalidad de los relatos de Génesis 1 al 11 como verdad histórica, pero buscando evidencias científicas que apoyen. Aquí tenemos a Nombers, por ejemplo, es un historiador que subraya, esto es interesante que lo sepan, el protagonismo de los adventistas en esa época de creacionismo científico. Ahí estuvimos. Tengo que decir que del creacionismo visceral tuvimos poca intervención. Eso también hay que decirlo en honor a nosotros. Pero cuando entró el creacionismo científico, ahí entendimos que nosotros teníamos que hacer algo. Y hacemos algo. Y hacemos algo. El creacionismo científico fue muy... ¿cómo te diría yo? Tenía ganas de hacer algo grande. O sea, se habían sentido tan mal con el juicio de Scopes que dijo, no, esto vamos a llevar a los tribunales el tema y vamos a declarar anticonstitucional el que se enseñe la evolución en escuelas públicas. Y vamos a pedir que el creacionismo científico se enseñe por igual en las escuelas públicas. Se enseñe por igual. Es decir, que haya leyes que apoyen la enseñanza de la evolución y la creación por igual. Y que el chico, el alumno, el niño o el joven, elija. Se les explique la teoría de la evolución, en qué consiste la creación y que el estudiante elija. Bueno, aquí tenéis los principios que definían el creacionismo. Hubo una creación, mutaciones y la selección natural son insuficientes para explicar los orígenes. Esto es lo que decía el creacionismo científico. Los cambios en animales y plantas ocurren solo dentro de ciertos límites. Hay un ancestro separado para los humanos y los simios, geología catastrófica que apunta a un diluvio universal, la Tierra es joven, nada de millones de años, y esto se presentó ante un tribunal como ciencia creacionista. Y se les dijo, señores, el creacionismo científico es tan científico como el evolucionismo. Y por lo tanto tenemos el mismo derecho a que haya una ley que nos proteja y nos permita en las escuelas públicas enseñar la creación igual que se enseña la evolución. Bueno, pues allá que fue el juicio de Luisiana, Corte Suprema, diciembre de 1986, está muy cerquita aquí ya, y junio de 1987. ¿Y qué pasó? Mira lo que pasó. Esto fue lo que el veredicto que emitió el juicio. Por cuanto CC es creacionismo científico, por cuanto el creacionismo científico se corresponde con las narrativas de creación y diluvio en el Génesis, se encuentra que el creacionismo científico es una doctrina religiosa y no una teoría científica, por lo que se declara inconstitucional las leyes sobre la enseñanza del creacionismo y se decreta que el creacionismo científico no puede ser enseñado en el currículum de ciencias de las escuelas públicas. Es decir, miraron esto que os he puesto y dijeron, hubo una creación, eso habla de Dios, eso es religión. Las mutaciones, bien. Los cambios, bien. Lo del ancestro, bien. Pero ahí se menciona el diluvio. Y se quitó. ¿Por qué la Tierra es joven? Por las genealogías. Las genealogías son cosas bíblicas. Y lo eliminaron. No, perdimos otra vez. Bueno, no sé si tendría 10 minutos. Pregunto a los organizadores, 10 minutitos por cerrar esta historia. ¿Sí? ¿Sí? Venga, cierro esta historia rapidito. ¿Qué creéis que pasó? ¿Se rindieron? No se rindieron. Y entonces crean otra cosa que es el movimiento del diseño inteligente. Habrán oído hablar del diseño inteligente. Es decir, con el creacionismo visceral no hicimos gran cosa,
Con el creacionismo científico empezamos a trabajar bien, ya teníamos científicos, ya se hacían investigaciones, creamos institutos, planteamos al Estado la posibilidad, nos la deniegan de la manera que habéis leído. Pues no, vamos a ser más científicos todavía. Y entonces se crea el movimiento del diseño inteligente. Y ahí tenéis las caras de algunos de estos pioneros, cuyos libros os los aconsejo, pues son una maravilla, ¿eh? Aquí tenemos a Michael Behe, un bioquímico, un doctor, fijaros cómo ha cambiado el creacionismo ahora, ¿eh? Un doctor en bioquímica, que escribe un libro impresionante. Aquí tenéis un doctor en Derecho, un abogado, que escribe Proceso a Darwin como un profesional, ¿eh? O sea, él hace un juicio a la teoría de Darwin como si se tratara de un juicio normal para ver si sale culpable o inocente. Muy interesante. Aquí tenemos uno de los más importantes, como es William Dembski, que escribe varios libros sobre diseño inteligente. 2 doctorados, fijaros cómo ha cambiado el creacionismo ahora. 2 doctorados, uno en matemáticas y en otro en filosofía. Ay, amigo, cómo cambió el aspecto con el diseño inteligente. Nace en Estados Unidos, no podía ser tampoco de otra manera, década de los años 90. Esto es como una historia, es como una historia. Y ahora sí, bueno, vamos a dejar, bueno, el diseño inteligente se pregunta si los organismos presentan huellas claras e empíricamente detectables. El movimiento del diseño inteligente dijo, vamos a hacer ciencia pura, que no aparezca la religión por ningún lado. Va a ser auténtica ciencia. Vamos a usar el método científico. Vamos a trabajar empíricamente. ¿Sí? Ni la Biblia la vamos a mencionar, ni vamos a mencionar a Dios. ¿Ok? Y así fue. El diseño inteligente afirma y presenta evidencias mediante un proceso dirigido no por la selección natural, pero de manera científica, con evidencias científicas. El diseño inteligente no depende de los relatos bíblicos. En ninguna de sus obras vais a leer que menciona la creación, que menciona el diluvio y cosas por el estilo. Solo evidencia científica, empirismo. ¿Eh? El diseño inteligente no intenta ni siquiera identificar quién es el diseñador. ¿Sabéis lo que dice? Se nota empíricamente que esto ha sido diseñado. Vamos a hablar, en una ponencia vamos a hablar de eso. Se nota que esto ha estado diseñado. ¿Por quién? No sé. Incluso lo sueltan. Puede ser por una civilización extraterrestre que tiene un desarrollo cultural, es una civilización más avanzada que nosotros. O sea, es bien científico, de verdad. El movimiento del diseño inteligente, tremendo. ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? Vamos a pasar estas diapositivas. A un juicio. Van a un juicio. Lo que quieren es un respaldo por las leyes para poder enseñar la creación en las escuelas. Porque las leyes reaccionaron al creacionismo del primer periodo y del segundo, y entonces había leyes que prohibían esa enseñanza en las escuelas públicas. Solo podías enseñar creación en instituciones privadas, por ejemplo en las escuelas adventistas. Pero ellos querían que fuera algo público. Es interesante el tesón. Y allá tenéis otro juicio. Septiembre y octubre de 2005. ¿Y qué creéis que pasó con ese juicio? A ver. Lo ganaron por fin. Más quisiera. El tribunal sentencia que como el diseño inteligente invoca, lo tenéis palabra por palabra, invoca, lo que está entre comillas, invoca y permite las causas sobrenaturales, ¿sabéis lo que quiere decir? Que como habla de un diseñador inteligente, eso no habla de Dios, pero apunta a Dios, ¿no? Entonces ya es religión. El diseño inteligente es religión, no ciencia, y por lo tanto no puede enseñarse en las escuelas públicas de Estados Unidos. Tremendo, ¿eh? Pero ¿qué os parece el tesón y la lucha? No lo ganamos esta vez, vamos a hacerlo de otra manera, vamos a hacerlo de otra manera. Y juicio para tratar de llevar el creacionismo a las escuelas públicas. Porque en las escuelas privadas, en las escuelas dominicales de bautistas, evangélicos, en las escuelas adventistas se enseñaba creacionismo, pero ellos querían que fuera ley, que tuvieran el mismo peso.
para que sus hijos tuvieran la misma posibilidad, si eran hijos de creyentes, no tenían por qué aguantar en las escuelas públicas que a sus hijos se les enseñara la teoría de la evolución. Y aquí les dejo la historia porque no quiero pasar más, pero continuará. No se pierdan el próximo capítulo. Somos. Fuimos los alborotadores, los revolucionarios, los radicales, los idealistas, los poco convencionales, los inconformistas, los fanáticos, los soñadores, los disruptivos, los pensadores y hacedores, los reformadores. Sacrificio era la palabra que nos definía. Puedes citarnos o no estar de acuerdo con nosotros, seguirnos o oponerte, pero lo único que no puedes hacer es ignorarnos, porque cambiamos las cosas, aceptamos responsabilidades, somos líderes en los negocios, inventores, influencers, innovadores, empresarios, amos y no esclavos de las circunstancias. No podemos ser comprados o vendidos. Nuestra conciencia es tan exigente con el deber como la aguja al polo. Defendemos la verdad aunque se caigan los cielos. Empujamos a la humanidad a su destino eterno, porque amamos a las personas y a Dios. Y aunque algunos piensen que tenemos un espíritu de oposición, nosotros lo vemos como espíritu pionero y espíritu de riesgo, espíritu emprendedor, espíritu misionero, el Espíritu Santo. Porque las personas que están tan locas como para pensar que pueden cambiar el mundo son quienes lo hacen. Fuimos creados para crear.